Y abre tu Biblia en Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 1. Yo quiero hablarles en este día de la ruta del rapto. Hay un camino, hay una ruta, hay una carta de ruta para ese evento glorioso que está a punto de acontecer en los próximos tiempos. Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 1 dice la palabra de Dios: aconteció que cuando quiso Jehová alzar, digan alzar, a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé. ¿Qué dijo él? Yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? Pon la mano en tu corazón y dile: Padre, en el nombre de Jesús, háblame, porque te escucho. Amén. Dale un aplauso al Señor antes de sentarte. Siéntate un momentito. Una de las escrituras proféticas más poderosas sobre el evento escatológico que llamamos el rapto de la iglesia es esta. El simbolismo profético que hay detrás de esta escritura es demasiado poderoso e importante para nosotros que creemos que somos la iglesia que oirá la trompeta final y será levantada, arrebatada y raptada para la gloria de Dios. ¿Hay alguno aquí que esté creyendo eso conmigo? De acuerdo a las señales y a las profecías, estamos viviendo dentro del marco de la década en lo cual esto va a acontecer. Estoy completamente, después de estudiar la palabra y las profecías por tantos años, estoy completamente persuadido de que no pasará esta generación sin que el Señor vuelva a buscar a su iglesia. Pero si te va... Escucha esto. La Biblia dice claramente que el Señor arrebató, alzó, se llevó a Elías en un torbellino al cielo. Es lo que describe Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, que dice que el Señor mismo, con voz de trompeta, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, vendrá y le dirá a los suyos: sube acá, y seremos arrebatados con el Señor para estar con Él para siempre. Ese es el rapto de la iglesia. Y uno de los argumentos más tontos que tiene la gente que dice que el rapto no existe es que la palabra rapto no está en la Biblia. Ellos te dicen: pero búscame entonces, si hay un rapto, búscame la palabra rapto. La palabra calcos renales tampoco está en la Biblia. El Señor me sanó un día de eso. Yo no he leído Juanetes, pero los otros días sanó una señora de los Juanetes. Y una de las cosas que la gente no entiende es que hay muchas palabras que no están en la Biblia. De ahí se agarran los marihuaneros para decir: bueno, la palabra no dice no fume marihuana. Entonces de ahí se agarra mucha gente. No, la Biblia hay muchas cosas que las palabras no están, pero el concepto sí. Es por eso que la Biblia tiene que ser revelada por el Espíritu de Dios. Porque la Biblia no es un periódico, es un libro de códigos espirituales.
Y quizás no está la palabra rapto, aunque podemos discutirlo, porque rapto viene del griego raperes, que quiere decir arrebatado, viene de arpazo, que quiere decir alzado. Y aunque la palabra exacta rapto no está, sí está el concepto, porque si Dios alzó a Elías en un torbellino, Dios cumplirá esa promesa con su iglesia y nos va a levantar tal y como lo hizo con Elías. Quizá la palabra no está, pero sí está el concepto. Y el concepto fue dado en forma de promesa. Y el cristiano que no está esperando eso es un cristiano que está totalmente perdido. Dile al que está a tu lado de ladito: eso es para ti, papá. Ahora yo quiero hacer énfasis en esto. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta en lo que acabamos de leer, en el pasaje que acabamos de leer. Pero todo el que tenía discernimiento profético sabía que Elías iba a ser raptado, que Elías iba a ser arrebatado. No porque Dios se lo dijo, porque en ningún momento dice que Dios habló con los hijos de los profetas. En ningún momento dice que Dios habló con Elías. En ningún momento dice que Dios habló con Eliseo. Todo lo que dice es que a Dios le pareció, o sea, que Él quiso alzar a Elías en un torbellino al cielo. Pero Él no se lo comunicó a nadie. Sin embargo, Elías lo sabía, Eliseo lo sabía, los hijos de los profetas lo sabían. Donde quiera que Eliseo llegaba, le decían: hey, tú sabes que hoy se va tu Señor, ¿verdad? Tú sabes que el Señor se lleva a Elías de ti. Y él decía: yo lo sé, callad. Y te voy a decir una cosa: a ti no hay que explicarte cuántas escrituras se hablan del rapto. A ti no hay que darte una lección. El que tiene discernimiento profético, el que tiene discernimiento espiritual, el que tiene discernimiento de Dios, va a saber que este es el tiempo, que la trompeta está a punto de sonar, que las profecías se han cumplido y que Cristo viene pronto. Yo dije: Cristo viene pronto. Nadie le dijo a los hijos de los profetas. Los hijos de los profetas eran escuelas de profetas, de 50 profetas. Y donde quiera que en todas las ciudades había una escuela, había un capítulo, un chapter de el ministerio de Elías. Y donde quiera que ellos llegaban, los hijos de los profetas decían, era escuchando a Eliseo: quizás tú no tienes el discernimiento que nosotros tenemos. Porque ellos le tenían envidia a Eliseo. Porque aunque ellos eran de la escuadra más vieja, ellos no andaban caminando con Elías. No sé si me están entendiendo. Y por lucírsela, venían donde Eliseo y le decían: hey, no sé si tú tienes el discernimiento que nosotros tenemos, pero en la escuela de Weston profética del profeta Elías, todos sabemos que tu Señor va a ser arrancado y va a ser llevado al cielo hoy. Y él decía: chacha, de tan tarde. Yo lo sé hace rato eso. Hace rato lo sé. Y sabes una cosa, ¿sabes quiénes creen en el rapto? Aquellos que lo han entendido espiritualmente. Olvídate de que un teólogo te lo explique. ¿Sabes la cantidad de gente? Explícame teológicamente. No, hombre, no. Eso no se explica teológicamente, eso se discierne espiritualmente. Jesús viene y viene pronto. Él viene a buscarme. Yo no sé tú, pero será mejor que te aguces tus sentidos espirituales, porque Él viene y viene y viene y viene ya. Es el problema cuando nosotros tratamos de volver las cosas espirituales en lecciones teológicas. Cuando tú tomas la Trinidad en fe, la doctrina de la Trinidad en fe, tú la entiendes, porque dice la Biblia: por la fe entendemos. Pero cuando tú tomas la doctrina de la Trinidad y la reanalizas, te vuelves un 8. No logras entender nada, porque hay cosas que no pueden ser razonadas, tienen que ser discernidas. El hombre natural no entiende las cosas del espíritu, porque para él son locura. Pero los espirituales, los que tienen el discernimiento de Dios, eso sí entendemos. Alguien diga amén a esto. Es por eso que tú tienes dos tipos de personas sentados en la iglesia. Unos los que vienen a analizar el mensaje, y otros los que vienen a recibir el mensaje.
Y adivina quiénes salen bendecidos: los analíticos o los que reciben el toque de Dios. ¿Desde cuándo la victoria viene por el razonamiento? La victoria viene por la fe. Yo dije, la victoria viene por la fe. Y la fe no se razona, la fe se recibe. Aleluya. ¿Alguien está entendiendo? Tú no puedes creer en una palabra que estás cuestionando. Tú no puedes creer en una palabra que estás analizando. Tú tienes que recibirla en fe. Hay un entendimiento que viene por la fe. Yo creo en ciencia y yo creo que la ciencia se tiene que alinear a la palabra, pero hay muchos que creen que la palabra se tiene que alinear a la ciencia, y ese es el disparate más grande del mundo. La mayor autoridad es la palabra de Dios. Uy, qué buen momento para darle gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Ahora aquí vienen los Heavy Duty Funky Robbie Wow. Ellos sabían el día y la hora que Elías se iba, pero no sabían el lugar desde donde él iba a partir. Y nosotros no sabemos el día y la hora, pero sí sabemos el lugar. ¿Desde dónde? Desde la salvación y la redención de Cristo Jesús. El que está en Cristo, el que está en el cuerpo, el que está en la iglesia, ese se va con él. No el que está en una religión. El que está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Sangre y carne no heredarán el reino, pero nosotros que hemos sido transformados por el poder de la redención en Cristo, recibiremos a Cristo en las nubes. Y era interesante que ellos no sabían el lugar. Y por eso es que tú ves un poco extraño esta escritura. Tú la ves un poquito extraña porque de repente el Señor envió a Elías a tal sitio y Elías salía. Imagínate la emoción de Elías. Imagínate la emoción. Elías no sabía si en Betel era que Dios se lo iba a llevar. Él no sabía si en Gilgal era que Dios se lo iba a llevar. Él no sabía si en Jericó era que Dios se lo iba a llevar. Y esa misma emoción tiene que estar en el corazón de todo cristiano que esté esperando a Cristo. Usted no sabe el día y la hora, pero puede ser después de este servicio, puede ser en medio de la tarde, puede ser en la noche. Hay alguno aquí que está entendiendo. Esa es la razón por la cual el Señor no te revela todo, porque Él quiere que tengas expectativa. Aleluya. Yo dije aleluya. Una vez le preguntaron al gran hombre de Dios, D.L. Moody, y si el Señor viniera hoy a las 12 de la noche, ¿qué tú harías con el resto del día? Y la respuesta más gloriosa la dio él. Dijo exactamente lo que tenía planeado hacer. En otras palabras, él estaba viviendo cada día como si ese fuera el último día que él pasara en esta tierra. Y así tenemos que vivir nosotros. Yo dije, así tenemos que vivir nosotros. ¿Alguien entendió eso? Escucha esto. Mira lo que dice la palabra. El Señor comienza a decirle a Elías: vas a ir a este lugar, vas a ir a este lugar, vas a ir a este lugar, antes de ser raptado, antes de ser alzado, antes de ser arrebatado. Y eso proféticamente nos da a nosotros una ruta de ciertas cosas que tienen que acontecer en la iglesia de Cristo y en el creyente antes del rapto. Si Elías es un símbolo del rapto de la iglesia, y sí lo es, ¿sí o no? Entonces, lo que antecede el rapto de Elías, si podemos llamarlo así, es una carta de ruta para la iglesia que va a ser raptada en los próximos días. ¿Sí entendieron? Ahora muy bien, lo primero que dice aquí la palabra es que aconteció en 2 de Reyes 2, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal.
El primer lugar era Gilgal, antes del rapto de Elías. ¿Y qué simboliza Gilgal? Gilgal es el lugar de la circuncisión del pueblo de Jehová. De repente el pueblo de Jehová se va acercando a la tierra prometida. Y el Señor le dice a Josué: ahora mismo detente, no entren a la tierra. No entren a la tierra que yo prometí. Comienza a circuncidar a todo el mundo. Hazte cuchillos de piedra afilada y comienza a circuncidar. Esto está en Josué capítulo 5. Es más, vamos a leerlo por si acaso. Mira lo que dice Josué capítulo 5. Mira lo que dice la palabra. Josué 5. Ya están a punto de entrar en la tierra. Están literalmente fuera de la tierra. Y dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado, versículo 1 del capítulo 5 del libro de Josué, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento de ellos delante de los hijos de Israel. En otras palabras, el enemigo se friquió. El enemigo le agarró temor a Jehová, porque eso va a acontecer antes del rapto. Todos los que están persiguiendo la iglesia van a ver un Cristo que va a rugir como un león en medio de su pueblo. Y en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta fue la causa por la cual Josué los circuncidó todo el pueblo que había salido de Egipto, porque los varones de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Ahora escuchen esto: los enemigos se asustaron y Dios sabía que ninguno de los reyes enemigos iba a detenerlos de entrar a la tierra prometida. Óigame bien, por más diabólica que se vuelva la sociedad, nadie nos va a detener de partir con el Señor a nuestra tierra y a nuestra heredad. Y el Señor sabía que ya el enemigo no era un problema, pero hay un enemigo peor. ¿Y sabes cuál es? Tú. La circuncisión significa el corte doloroso del prepucio. El prepucio, yes. Hay otra gente que dice: ¿qué es eso? El prepucio es la parte no productiva del miembro de un hombre. Y lo que se hacía como pacto a Jehová era que se tomaba un cuchillo de piedra. Sí, de piedra. No un bisturí, de piedra, para que duela. Y se cortaba ese pedazo a sangre cold. Se cortaba. ¿Ustedes se imaginan cortando carne con piedra? Eso está bravo. No, yo estoy viendo a los hombres. Hasta una lágrima le vi a aquel saque. ¿Por qué? Porque la circuncisión representa las cosas que tú tienes en tu corazón que deben ser cortadas para que tú puedas caminar en un pacto con Dios. Y hay una circuncisión física, pero hay una circuncisión espiritual. Y créeme, la espiritual duele más que la física. Porque todos los días de tu vida tú tienes que cortar con la piedra de la unción todo aquello que te impide correr con la voluntad de Dios. Y sangramos y nos duele. Es doloroso tener que dejar ciertas amistades. Es doloroso tener que dejar ciertos hábitos. Es doloroso tener que dejar un trabajo porque ya no representa lo que tú quieres para Cristo. Es doloroso tener que enmendar tu camino. Es doloroso tener que hacer algo que no quieres hacer, pero cuando Dios te lo ordena se convierte en una ley para ti, porque quieres agradarle a Él y no al hombre. Es doloroso, pero es lo que hay que hacer. Y la iglesia del rapto tiene que aprender a vivir circuncidada.
El Señor dijo: no me pongan un pie en la tierra prometida. Do not go in. Señor, pero llevamos años corriendo y batallando y bregando. Vamos a entrar antes que estos demonios se revolteen. Porque todos los reyes estaban asustados. Y él dijo: es que eso no son nada. Lo más peligroso es que ustedes vayan a entrar a la tierra prometida sin tener un pacto concreto conmigo. Y mucha gente dice: no, pues todo está bien. No. Hoy yo puse en las redes sociales: la iglesia se pasa todo el día buscando señales en el mundo para saber cuál es la venida de Cristo, cuando la señal más importante es lo que pasa en el corazón de la iglesia. Usted tiene que preparar su corazón. Usted tiene que circuncidar su corazón. Usted tiene que permitirle al Espíritu Santo decirle qué hacer, cómo hacerlo, de qué manera. Yo no sé quién vine a hablarle, pero en el nombre de Jesús es tiempo de prepararse, iglesia. Hay cosas que tienes en tu vida que no le agradan a Dios. 3 hermanas entendieron. Le voy a dar rewind. Hay cosas que tienes en tu vida que no le agradan a Dios. No le está dando brega aplaudir, pero si yo fuera tú, aunque sea para disimular, aleluya. En Romanos capítulo 2 versículo 28, libro de Romanos capítulo 2 y versículo 28, mira lo que dice la palabra de Dios, si te atreves. Sí, porque eso está como muy fuerte. 2:8, mira lo que dice la palabra. ¿Estás allí? De paso, yo quiero decirle que todo el que no se circuncidaba en el Viejo Testamento físicamente era considerado un incircunciso. Y un incircunciso era una persona fuera del pacto con Dios. Aunque esa persona tratara de hacer lo bueno, Dios no tenía responsabilidad de recompensarlo. ¿Me están entendiendo, sí o no? Aquí va de nuevo. Aunque esa persona dijera: déjame enmendar mi camino, por cuanto no tenía un pacto con Dios o un contrato con Dios, Dios no tenía la responsabilidad de bendecirlo. Y lo mismo pasa hoy. Hay cosas en tu vida que detienen la bendición de Dios. Y mira lo que dice Romanos, el libro de Romanos capítulo 2 versículo 28. Ahora sí estás allí. Mira lo que dice la palabra 2:28 de Romanos. Dice: no es judío, en este caso no es cristiano, en este caso no está en pacto. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío o parte del pueblo de Dios que tiene pacto con Dios el que lo es en lo interior. ¿Me entendieron? O más bien, ¿entendieron a Dios? No es parte del pueblo de Dios el que se circuncida exteriormente. Ya hoy la circuncisión exterior se hace hasta por higiene. Hasta por higiene. No es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la de ¿qué? La del corazón. Entonces, como se cortaba el prepucio de la carne, hay que cortar un prepucio en el corazón. No. Tu intención no lo es todo. A usted hay que arrancarle algo del corazón. ¿Me escucharon? A usted hay que arrancarle algo del corazón. Y te voy a decir y te voy a identificar qué está tratando de circuncidar Dios en tu vida. Te lo digo: lo que te lele. Lo que te lele. Lo que te duele. Ustedes saben que Abraham terminó adorando a su hijo. No. Perdón. No adorando de I love my son. No. Adorando. Claro. Por eso Dios hizo que él lo pusiera en un altar y se lo entregara a él.
Porque Abraham se vio un viejo chocho y teniendo un muchacho, y se desconcertó el tipo. Se volvió loco y comenzó a cuidar y a guardar tanto a ese hijo que lo llegó a idolatrar. ¿Por qué tú crees que Dios le pidió a su hijo y no a su suegra? Le llega a pedir la suegra, y Abraham va y compra una serie de barbecue sauce. Le dice: suegrita, ponte esto, báñate con esto que vamos por un barbecue. ¿Y cuál es la carne? No te preocupes, chuleta, ven para acá. ¿Por qué tú crees que lo que le pide es al hijo? Porque él llegó a idolatrarlo. Y cuando él le dio dolor poner ese hijo en el altar, entonces se dio cuenta que eso era lo que Dios quería, que él le entregara. Y hay cosas en tu vida que tú sabes que Dios la quiere cortar de tu vida, y te va a doler y va a sangrar, pero cuando se le entregue la gloria de Dios, va a fluir en tu vida. Yo no daré a Jehová sacrificio que no me cueste, dice la palabra. Yo no daré a Jehová sacrificio que no me cueste. Te tiene que costar, te tiene que doler, te tiene que hacer sangrar, y entonces un sacrificio digno de Jehová. Oh, pero tomen el Nuevo Testamento, busquen el libro de Pedro, sacrificios espirituales que ya Dios determinó antes de que tú fueras salvo. Anda. Dice aquí: la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de hombre sino de Dios. ¿Sabe lo que pasa cuando tú te circuncidas el corazón y sueltas lo que Dios quiere que tú sueltes? Que viene una alabanza del cielo. Esa no te la sabías, ¿verdad? Hablamos mucho de que alabamos a Dios, pero tú sabes que Dios te alaba a ti. ¿No viste cómo él habló de Job? Este es mi siervo perfecto, en él no hay tacha. ¿No viste cómo dijo de Jesús? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿No viste cómo dijo de Ciro? Este es mi ungido. ¿No viste cómo habló de David? Este es el ungido que yo he levantado. Y así Dios alaba o exalta a cualquier persona que se humilla y le entrega todo lo que él pide. La iglesia que se ve en el rapto es una iglesia humilde, es una iglesia que ha entregado todo aquello que Dios le ha pedido. Yo me voy a predicar este mensaje 100 veces hoy. Yo lo voy a predicar, voy a orar, voy a caer al piso y me voy a levantar en 2 horas. ¿Cómo somos circuncidados? Colosenses capítulo 2 versículo 8. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Alguien diga amén. En él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Pero oye, ¿cuándo pasa esta circuncisión? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Ustedes no oyeron, ¿verdad? ¿Cuándo somos circuncidados? Cuando echamos fuera el cuerpo pecaminoso carnal. Cuando resistimos la carne, cuando menguamos para que Él crezca, cuando le entregamos a Dios todo lo que Él pide. Esa es la iglesia que se va. Si le vas a dar un aplauso, dáselo fuerte. Es una falsa gracia el que te dice: no, everything is cool. No. Hay algo que tú tienes que darle a Dios. Hay algo que tiene que demostrar tu devoción. No somos salvos por obras, pero las obras tienen que presentarse ante Dios, y es lo que la Biblia enseña. La circuncisión de la carne dolía, y la circuncisión del espíritu también. Y cuesta. Digan, cuesta.
duele. Hay muchos ídolos. Hay muchas cosas que hay en nuestra vida que tienen que ser quemados, desarraigados, echados fuera. Todo lo que ocupa el lugar de Dios es un ídolo, sea de carne y hueso, o sea una carrera, o sea el dinero, o sea un plan, o sea un sueño que no es de Dios. Todo esto es un ídolo. Para abajo con eso. Dale cuchillo, córtalo. Porque dice la palabra, y fue Jesús el que lo dijo, que mejor era cortarnos una mano, mejor es sacarnos un ojo. Esto es una cosa sanguinaria. Mejor es traer a Dexter a dormir a tu casa para que te chapotee entero. Si usted no corta nada, usted no es circuncidado. ¿Y tú te crees que si yo hubiera vivido en los tiempos bíblicos, yo no hubiera preguntado, oye, no hay otra manera, no hay como un tipo de circuncisión que se ha hecho con un masaje aquí en la espalda, una cuestión así? O vamos a poner una cosa, 10 años de cortarme las uñas no equivalen al prepucio, que eso no duele tanto. No, tú tenías que estar en una edad donde te doliera, sangraras y voluntariamente aceptaras la circuncisión. Está fuerte, ¿verdad? Es por eso que el bautismo católico no sirve para nada, porque esos niños están libres de pecado. Están en lo que se llama la etapa de la inocencia hasta los 9 años, que es lo que se llama la etapa de la accountability, que es cuando el individuo sabe lo que es bien y lo que es mal. Está consciente de eso. Entonces, ¿qué van a hacer cupiéndome? Hay un orinadito de agua posada en una tina y después tu tío va a darte 3 pesos. ¿Qué disparate es ese? Y la gente cree que está bautizado. No, usted tiene que tomar la decisión de bautizar. Jesús se bautizó como baby. Se bautizó a los 30 años. Porque usted tiene que escoger. Yo y mi casa le serviremos a Jehová. ¿Alguien entendió esto? Yo dije, ¿alguien entendió esto? Y hoy en día se juega mucho. Se juega demasiado con la santidad. Nos arropamos con una falsa gracia y completamente ignoramos que sin santidad nadie podrá ver al Padre. No, sí tienes que encontrar cuál es la verdadera santidad, porque alguno te va a decir que santidad es no tener barba, otro te va a decir que santidad es no desrizarte y vas a andar como Tina Turner en toda la iglesia. Y nada de eso es santidad. La santidad es la que viene aquí adentro. La santidad es la que te limpia por dentro. Por eso Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son sepulcros blanqueados, porque la religión te limpia por afuera, pero no por adentro. Digo, por afuera se ven bellos, pero por dentro están podridos, huesos muertos. Y la santidad que Dios habla es al revés. Al revés. Usted se ve feo por fuera. Sí, porque de acuerdo a un religioso estamos bien feos. ¿Qué es eso? Un pastor andando con tanta cosa, de que en un Harley Davidson. Y gente que tiene tatuajes, ¿verdad? Mira, Pedro tenía unos tatuajes por todos sitios. Entonces un religioso lo ve y dice: ¿qué es eso, Pedro? Dice que es cristiano. ¿Qué tú quieres que haga? Entonces nosotros nos vemos unholy por fuera, pero por dentro hemos sido circuncidados. Nuestro sacrificio está puesto en el altar de Jehová. ¿Hay alguien que va a entender lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia? Al revés. Nosotros, mira qué cavernícola. Te lo voy a poner en lenguaje cavernícola. Feo por fuera, lindo por dentro. Feo para el religioso, lindísimo para Dios. ¿Cuál es la circuncisión importante? La del corazón. ¿Quiénes se van en el rapto? Los que son circuncidados del corazón. El primer lugar, yo dije el primer lugar a donde llegó Elías antes de ser raptado fue Gilgal. Y allí levantó
un altar de piedras redondas. Y con esto voy a terminar. Lo voy a dejar hasta el primer lugar y luego continuamos el miércoles. ¿Le parece? Yo animándolo a ustedes, pero no importa, yo hago lo que yo quiera. Bien. Pero mira esto. Hizo un altar de piedras redondas, porque el corte del prepucio se hacía redondo. Por eso se llama circuncisión, que viene de círculo. Se hacía así. No era de que no. De paso, tú pasabas días con dolor. Yo siempre le digo a la gente: ¿tú sabes cuál es una buena ofrenda que tú le das a Dios? La que tú pasas 2 semanas diciendo: wow, diañe, si será que oí de Dios, me volví loco en ese momento. Esas son las ofrendas buenas. Es una ofrenda, ahí tú te das cuenta cuando la carne se resiente, cuando tú no se lo puedes decir a tu mujer, que tú andes con Dios: mira, mi amor, y el dinero de la renta. No hablemos de eso ahora, que esta es la comida, esta es la hora de la comida. Tú llevas 2 días diciéndome eso. Y tú agarraste los cuartos de la renta y se los tiraste al Señor. Ahí te va, protégeme de esa bandida ahora. Hay mujeres que hacen ver al diablo como un boy scout. Y hombres también, no se crean. Eso no fue una declaración sexista, ¿no? Hay gente que está más carnú que un costillar, ¿verdad? Pero oye bien, él hizo si alguien me ayuda se lo agradezco. Él hizo un círculo de las piedras que él rescató de en medio del mar seco. Y allí fue donde él circuncidó a todos. Y te voy a decir lo que eso significa. Cada vez que Dios te pida algo que te cueste, cada vez que Dios te diga: tienes que cortar esto de tu corazón, cada vez que el Señor te diga a ti: entrégame esa área de tu vida, tú tienes que hacerlo en un altar que te recuerde que Él te salvó, que Él te hizo pasar a una nueva vida, sacándote de la esclavitud para entrarte a una tierra prometida. Ese altar significaba mucho, porque mientras cortaban el prepucio de los hombres, ellos miraban el altar y decían: esto vale la pena. Y tú tienes que llegar a un punto donde todo lo que tú le entregues a Dios, tú lo veas como una deuda que tienes que pagarle, y no como un abono o un préstamo a un pago que usted no puede hacer. Cuando Dios me ha retado a mí a dejar cosas o entregarle cosas en la vida, y no todo es pecado, porque ahorita dicen: mira, eso es un pecado que tenía. A veces la gente no entiende. El pecado es muy fácil rendirlo, y si no es fácil, entonces usted no tiene la naturaleza de Dios. Si usted tiene la naturaleza de Dios, a usted le es fácil dejar el pecado. Es más, mira, tan fácil es que el primer día que gente pasa aquí al altar, sin que se predique sobre cigarrillo, sin que se predique sobre alcohol, sin que se predique sobre pornografía, la persona va para la casa, bota toda la pornografía, bota todos los cigarrillos, bota todo el alcohol. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y nadie le predicó eso, porque una nueva naturaleza entró en ti. ¿Me entendieron? El Señor no le pidió a Abraham pecado. Eso hubiera sido demasiado fácil. El Señor le pidió a Abraham algo que él amaba. El Señor le pidió a Abraham algo que significaba mucho para él. El Señor no le pidió a Jesús pecado. El sacrificio de Jesús no fue entregarle el pecado a Dios, fue entregarle su vida. No todo lo que Dios te pide es pecado. A veces Dios te pide cosas que, todo lo contrario, a veces Dios te pide cosas que fue Él que te la dio. No me están oyendo. Él fue el que le dio.
la vida a Jesús. Él fue el que le dio su hijo a Abraham y se lo pidió. Lo que Dios necesita de nosotros y lo que Dios le hará entender a la iglesia que va a ser elevada, raptada, alzada por Él, es que Él te manda ser el primero y el último en tu vida. Y lo único que prueba eso es cuando lo más precioso de tu vida tú se lo entregas a Él. Alguien debió decir amén. Yo quiero que te pongas de pie en este día. Oigan bien lo que les voy a decir a ustedes, porque esto es extremadamente importante. Acabamos de leer que la circuncisión que cuenta es la circuncisión espiritual, que no está bajo pacto aquel que es circuncidado externamente, sino interiormente. Pero hay una frase allí en el libro de Romanos que tiene que ser observada por toda persona en este momento. Y es que dice la palabra que esa circuncisión no es hecha de manos humanas, sino por el Espíritu. Y aquí es donde viene una de las disyuntivas más grandes de la iglesia cristiana. Hay hombres, hay pastores, hay predicadores que tratan de circuncidarte. Hay pastores que se convierten en investigadores privados y persiguen a la congregación y ponen en disciplina al que hizo, al que no hizo. Sí, una de las cosas que a mí más me disgusta como hombre de Dios de mi generación es que si yo no me meto contigo, ¿para qué tú te metes conmigo? Fíjate cómo funciona la iglesia cristiana de este tiempo. Yo nunca te he acusado, ni te he perseguido, ni te he difamado. Pero a los cristianos les encanta difamar, perseguir y acusar a los pastores. Me van a dejar solo, como que no es con ustedes, ¿verdad? La realidad es que usted no sabe el precio que cada persona ha pagado. Usted no sabe el sacrificio que cada persona ha hecho. Usted no sabe el estado espiritual de nadie, porque esa circuncisión se hace adentro. Y el único que se tiene que meter contigo es Dios. I wore shadows like a second skin, ran through the streets with a devilish grin. The city's roar was my lullaby, a ghost of chaos chasing the sky. But the echoes grew louder, the silence grew thin. I traded the fight for the calm within. Now the wind hums my name, the mountains reply, the clouds drift slow like the time passing by. I found my peace where the wild things die, the quiet part, the quiet part. I once held gold with a shaking hand, built my kingdom on stolen sand. But riches crumble though the high falls low. A river of greed always overflows. The echoes grew softer, the silence began. A life rebuilt
of my hands. Now the wind hums my name, the mountains reply. The clouds drift slow like the time passing by. I found my peace where the wild things die. The quiet path, the quiet path.